Hola muchachos, muy buenos días, un gusto saludarles. Hemos venido trabajando con los análisis de los textos literarios. En esta oportunidad quiero presentarles un ejemplo de cómo van a hacer ustedes en el desarrollo de los análisis de los textos narrativos. Vamos a trabajar con la historia del Principito. La historia del Principito es una narración que trata de la historia de un pequeño príncipe que parte de su asteroide a una travesía por el universo, en la cual descubre la extraña forma en que los adultos ven la vida y comprende el valor del amor y la amistad. Este texto literario fue dirigido para niños, pero sobre todo para el niño que todo adulto lleva por dentro. Resalta los mensajes sobre el afecto, el amor, la amistad, la vida, la convivencia y la humanidad. Según el relato, se establece que el Principito se trata de un infante que llegó a la Tierra desde el asteroide B612, con el objeto de conocer y descubrir nuevas experiencias. En su viaje, conoció varios planetas y las formas que lo habitaban, así como sus características, personalidades y formas de vida. Cabe destacar que el Principito en su viaje pudo observar lo que era la vanidad, la vergüenza, la responsabilidad, el amor y la amistad. Este niño, que tiene altos valores de honestidad, es educado, curioso, que accede que con la muerte va a regresar y reencontrarse con su flor, que no olvidará a ese gran amigo que el viaje le regaló y que cada vez que él mire al cielo podrá verlo a través de las estrellas. Recordemos que para llevar a cabo el análisis literario debemos ubicarnos desde el nivel de la historia y el nivel del discurso. Acá les presento los elementos a considerar en cada uno de los niveles. A continuación, les presento ejemplos de cómo llevar a cabo el análisis. En este caso, como les dije, lo haremos con el cuento El Principito. En el nivel de la historia ubicamos los personajes principales y secundarios, sus características físicas y psicológicas. En el cuento nos encontramos con una variedad de personajes. En los principales tenemos al Principito y el piloto. Les hago una muestra de cómo debemos representar las características físicas y psicológicas de los personajes. Hablamos del Principito. En sus características físicas se describe que es un pequeño niño de ojos azules, de rizos dorados, que se viste con una larga capa azul y roja. En las características psicológicas tiene que ver con el modo de ver, pensar, sentir de la persona. En este caso, hacemos referencia a las características psicológicas del Principito y podemos decir que es un ser curioso, leal, amistoso, amoroso, es crítico, trabajador. Le gustan los dibujos, la puesta al sol, las flores y las aventuras. De igual forma, tenemos los personajes secundarios, son variados. En el cuento encontramos el piloto, la serpiente, el zorro, el rey, el vanidoso, el bebedor, el hombre de negocios, el farolero, el geógrafo, la flor. Entre estos personajes podemos hacer un ejercicio y vemos las características físicas de la flor. Es de color rojo y tiene espinas. En las características psicológicas es coqueta, vanidosa, pretenciosa, dulce, apacible y orgullosa. Asimismo, debemos identificar el ambiente, describir si es un ambiente físico o psicológico. En este caso, trabajamos con ambientes físicos, ya que la obra se da en el desierto del Sahara. También se describe una variedad de planetas en las que fue desarrollándose las escenas donde el Principito creaba su historia. En cuanto a las acciones, tiene que ver con la secuencia de la historia. En este relato se comienza con
una hermosa dedicatoria a Leon Ware. Por su parte, se inicia con una secuencia introductoria en la cual el piloto habla acerca de su infancia. En esta obra, las acciones se van narrando de una manera secuencial. Se inicia con la descripción donde el piloto cae en el desierto de Sahara. Luego trasciende la historia al encuentro del piloto y el principito. Seguido se presenta la historia donde el narrador deja de ser protagonista y pasa a ser omnisciente porque el aviador cuenta la historia sobre el principito. De igual forma se narra la historia donde el principito decide regresar a su casa, al encuentro de todo lo que realmente ama. Es decir, que las acciones de la obra se dan de una manera lineal, porque las secuencias están presentadas en el mismo orden en el que ocurrieron, con un antes, un luego y un después. En consecuencia, el narrador va contando los hechos tal como sucedieron. Otro aspecto a desarrollar son los motivos. El simple, ligado o ciego. Acá se describe un motivo simple porque impulsa la acción o secuencia principal y así nos va relatando la historia hasta el final de la misma. En el análisis también se toma en cuenta el nivel del discurso. En él vamos a identificar las formas del texto. En este caso hablamos de un texto escrito en prosa, donde se narra la historia por un aviador, un adulto a quien le es difícil entenderse con sus contemporáneos. La obra del Principito es un cuento escrito por Antoine Exupéry, donde cuenta la historia de un joven príncipe que vive con su rosa en un asteroide entre tantos en el universo. También debemos identificar el tipo de narrador. Al inicio de la historia nos encontramos con un narrador protagonista, siendo el piloto quien cuenta la historia y la presenta en primera persona. Luego nos encontramos con un narrador omnisciente. La historia es narrada en tercera persona y se nos relatan las vivencias del principito en cada uno de los planetas visitados. Debemos tomar en cuenta las formas expresivas, identificar si hay narración, descripción, diálogo o monólogo. En el cuento del Principito nos encontramos con una de las formas expresivas que predomina, que es la narración. En ella se nos relata la historia del Principito, donde participan varios personajes con diferentes ambientes. También se presenta la descripción cuando se describen los ambientes, las características de los personajes. Un ejemplo extraído del texto: el pozo al que habíamos llegado no se parecía a los pozos de Sahara. Tenemos presencia de diálogo, conversaciones entre dos o más de los personajes dentro de la obra. Ejemplo: bebo, respondió el bebedor. ¿Por qué bebes?, le preguntó el Principito. Para olvidar, respondió el bebedor. Asimismo, identificamos los recursos expresivos o las figuras literarias. En el relato encontramos una variedad de recursos. A continuación les presentaré un ejemplo para que vean cómo deben hacerlo al momento de desarrollar su análisis. Tenemos presencia de metáfora. Por ejemplo, montones de cascabelitos que saben reír. Cuando hace referencia a cascabelitos es a las estrellas. Está comparando los cascabeles con las estrellas. Otro ejemplo del símil: miré esta aparición y abrí, asombrado, unos ojos como platos. Como podemos ver en el ejemplo, está comparando los ojos con los platos. En este orden de ideas, también les presento cómo extraer las imágenes sensoriales presentes en los cuentos, como son las visuales, auditivas, gustativas, táctiles, olfativas o kinestésicas. Un ejemplo sería: y el Principito soltó una magnífica carcajada
allí estamos en presencia de una imagen auditiva. Otro aspecto a considerar es lo histórico. Recuerden que aquí presentamos una pequeña síntesis de la biografía del autor, destacando que Saint-Exupéry fue un aviador y escritor, ganador de numerosos premios literarios en Francia. Su desempeño como piloto militar en la Segunda Guerra Mundial lo llevó a exiliarse en Estados Unidos, donde escribió e ilustró la novela junto con otros relatos autobiográficos conocidos. El Principito es valorada mundialmente como una obra literaria tanto en el ámbito infantil como adulto. Esto se debe no solo a la belleza de su historia, llena de lugares poéticos y reflexiones filosóficas, sino a su valor como obra iniciativa, a la enseñanza y la transformación del pensamiento y de las acciones de las personas en la sociedad. Debes identificar también los aspectos axiológicos. Esto tiene que ver con los valores que transmite la historia a las personas. En el caso del Principito, además de las altas dosis de educación moral que el personaje presenta, en la obra se describen valores como la amistad, el amor, la responsabilidad, que siempre deben estar presentes a lo largo de nuestras vidas. Luego de tener el análisis desde el nivel de la historia y el nivel del discurso, debes cerrar con una reflexión final partiendo de la intencionalidad del autor. Es decir, debes establecer una interpretación de lo expresado en el mismo, donde demuestre la enseñanza y punto de vista adquirido durante la lectura del relato. Hemos llegado al cierre de nuestra clase. Les invito a ir al aula y contestar el cuestionario, recordándole que esta es la semana de recuperación. Les deseo muchos éxitos. Feliz día.